Y este es el horario en que el profe pide que siempre hablemos con Venezuela, hasta que Venezuela vuelva a ser el país maravilloso que conocimos. Profe, está en línea Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, profesor, Jenny, a todos en el estudio. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, Alejandro Leal desde Venezuela en vivo. Estamos requiriendo informaciones de los acontecimientos que parecen lo mismo, pero que van doliendo a aquellos que están viviendo. Y yo diría doliendo. Cuando digo doliendo, hay una estadística internacional que están diciendo las Naciones Unidas que una palabra que me refleja lo que no es lógico, lo que no es natural que un país pase, pero dice Venezuela se está muriendo. Uh-huh. Porque para que un país se muera, que un país no se puede morir, pero los venezolanos se están muriendo ya, aparte de esa verdad, porque suena que una gran parte se muere todos los años por robo, por no tener medicamentos, y yo diría se está muriendo, ¿no? Sí, Venezuela se está muriendo. Ese término que se ve reflejado en la portada de Time de esta semana es revelador de una verdad a la cual muchos venezolanos tenemos años advirtiendo. Esa tragedia humana de la que hablábamos hace unas semanas es palpable ya, es evidente, es una verdad inocultable y sobre todo es una verdad que debe ser conocida, porque debe ser conocida cuáles son las causas de esta realidad, cómo se llega a este estado de perversión de la política y se genera el fin de Venezuela, de esa Venezuela que conocemos, que conocíamos, que vivimos, que compartimos. Esa Venezuela se va quedando atrás, perdida, y sí, se está muriendo más allá de la muerte física de venezolanos a través del hampa desbordada estimulada por el gobierno, o a través del hambre estimulada por el gobierno, o de la escasez de medicinas estimulada por el gobierno. Venezuela se muere también hasta en la pérdida de su identidad, la pérdida de la soberanía, la pérdida de la razón, la pérdida del pensamiento correcto, del sentido común, de los valores, de los principios, del ser venezolano. Todo eso se fue matando y cuando usted mata todo eso, por supuesto, se muere un país. Venezuela está muriendo. Es una realidad inocultable. Ahora, yo hago esta pregunta. Si un país que no solo es pobreza, sino que es morirse de hambre, morirse por enfermedad, morirse porque uno evita pensar las cosas porque no hay nada que pensar, porque no hay futuro. La destrucción es terrible, nadie se puede imaginar lo que estos acontecimientos que tenemos al lado, que es como si viviéramos al vecino, verlo cómo se va muriendo realmente el verdadero sentido de la palabra. Chicos que no se pueden curar, gente mayor que no tiene para comer, que no puede ir a comprar la comida porque las colas no la puede hacer, que no puede, cuando sale a la calle los matan porque los ladrones están, mejor dicho, los que están presos son la gente decente y los ladrones son los que están sueltos. Y entramos en un gobierno donde pone a los narcotraficantes como el comandante este o el coronel este, y lo pone allá a dirigir el país sabiendo que a nivel internacional se sabe que es un traficante de droga, igual que los sobrinos. Eso no es nuevo. Por eso, se sabe. Eso no es nuevo, profesor. Eso no es nuevo. Es muy importante recalcar que ahora por lo menos hay más gente alertándolo. Pero desde el 2008, la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos tiene un cartel donde coloca tres funcionarios venezolanos afiliados a la FARC y al narcoterrorismo
de una manera clara, como nexos directos con esa organización, y colocan allí un hombre que fue ministro de la Defensa y ministro del Interior como Henry Rangel Silva. La segunda foto, si mal no recuerdo, es de un hombre que fue ya 2 veces ministro del Interior de este país, que es el capitán de navío Rodríguez Chacín. Hoy, Henry Rangel Silva es gobernador del estado Trujillo, y Rodríguez Chacín es gobernador del estado Cojedes. Y la tercera foto es el general Hugo Carvajal, que protagonizó un escándalo ya hace casi 1 año y medio, 2 años, al ser detenido en Aruba, por órdenes, porque frente a él hay evidentes acusaciones sobre narcotráfico, y hoy en día, después de las elecciones de diciembre de este año pasado, ahora cuenta con inmunidad parlamentaria porque fue elegido diputado. Eso no es nuevo. La asignación de Reverol, de este protagonista de este escándalo de narcotráfico, un hombre que ha sido señalado como narcotraficante por todos los narcotraficantes que han ido cayendo en el mundo como miembro de esta cosa que ha sido conocida como el Cartel del Sol, vuelve Reverol al Ministerio de Interior y Justicia. Maduro le está dando continuidad exacta a la forma de gobernar de Hugo Chávez. Hugo Chávez trajo a cada uno de estos personajes acusados de narcotráfico o de violaciones de derechos humanos, cada uno lo fue colocando en esos puestos y dándole el poder y la legitimidad necesaria y el puesto tan importante de lo que es para nosotros el Ministerio de Interior, Justicia y Paz que le ha dado este régimen a esa función. Es importante que se entienda que ese es el ministro que maneja las policías del país, la policía política, la policía formal del día a día. Es el ministro que maneja quizá la cartera en cuanto a presupuesto más interesante, y por supuesto es uno de los ministerios con mayor peso político. No es nuevo ese tipo de comportamiento en el país. Lo nuevo es que el mundo está viéndolo, y eso sí puede traer algo de alivio. No sería la palabra. Eso sí puede traer por lo menos que más médicos estén conscientes de lo que está matando a Venezuela. Ahora, uno dice, uno está cansado, por ejemplo, acá uno está acostumbrado a tener a la gente que habla de sus cosas de Cuba, y resulta de que yo no sé cómo se puede dejar destrozar un país. Ahora, Venezuela, Nicaragua, que el tipo sacó a toda la gente de la oposición de un plumazo. Uh-huh. Ahora, ¿vale la pena meterse en Latinoamérica para corregir esto, o realmente estamos llegando a un punto donde los delincuentes son los que triunfan y la gente común se está muriendo? No lo entiendo. Te puedo asegurar de que es tan descarado lo que se dice internacionalmente. ¿Y cómo? Es tan descarado y evidente, profesor, que es lo que más asusta, y es lo que tiene que hacer que el mundo vea con una lupa más profunda ese tipo de situaciones. No es posible el control social de estos países, a esos niveles, solo por el hecho mismo del poder del gobierno. La fachada democrática de estos gobiernos se basa en el apoyo que le brinda la oposición. Una oposición que está allí simplemente como títere, como mampara, y hay un momento en que la oposición deja de serle útil al tirano que esté ejerciendo el poder en ese gobierno. Y necesita a ese tirano entronizarse como lo que es, un tirano. Y ya, dejar la tontería y sentir como ese pueblo que ya está acostumbrado a reírle su gracia y a sentir el favor de sus miserias, se encuentra totalmente plegado a él. Mientras tanto, ¿cómo fue que se llegó allí? Se llegó gracias a la vestimenta constante de democracia de ese proceso tiránico, esa oposición que se encarga de vestir de democracia, ese proceso viene legitimando cada parte del accionar, va permitiendo que el tirano acabe con cada una de las instituciones, que muestre una institucionalidad paralela, y a esa institucionalidad paralela esa oposición se encarga de brindarle legitimidad, apoyo, de hacer que el colectivo vaya y apoye esa nueva barbaridad.
Y así cada paso que va llevando el proceso que va acabando, minando con ese país, matando ese país, va acompañado con el aval de esta supuesta oposición que se dice luchar contra él. Y lo que va haciendo es vestir de democracia por todo por todo su caminar el andamiaje de esta tiranía. Por eso lo que nosotros estamos viviendo en estos países tiene que aprender a ser observado con una lupa más profunda, porque cuando encontramos cierta reacción internacional sobre lo que sucede en esos países, se busca darle apoyo a la oposición que vistió de democracia el proceso. ¿Y qué es lo que creamos? Un círculo vicioso salvaje, en el cual ese pueblo, el que está sufriendo esa realidad, se ve perdido, se ve sin norte, no puede entender lo que está viviendo, porque la legitimidad de la oposición lo que hace es brindarle vestimenta democrática al régimen que está matando su nación. No es particular, y como uno escucha en el caso particular cuando le dicen, bueno, si ustedes no hacen o no piensan seguir el teatro que estamos haciendo, nosotros le vamos a retirar el pago que le estamos haciendo y por consiguiente sin dinero no se mueve nadie. Y lo dicen descaradamente, ¿no? Sí. Por eso te pregunto, no te voy a hacer la pregunta tonta como al fumador que le digo por qué fuma y por qué le gusta, ¿qué va a hacer? En este caso particular no te voy a decir por qué está pasando, lo estamos viendo, cada uno que lo mire del ángulo que quiera. La única supuesta, digamos, algo positivo de afuera es que parece que unos cuantos países determinaron que, o sería que hagan el revocatorio, pero resulta de que lo hacen de una manera que va a llegar enero y no va a estar el revocatorio, o sea, y eso es parte del teatro que la oposición propicia. En diciembre era evidente y lo conversamos. La oposición tenía en ese momento los supuestos 2/3 de la asamblea, tenía todo el poder y toda la legitimidad necesaria que le habían dado los 8 millones y pico, los casi 8 millones de votos que consiguió en diciembre, para poder desde ese momento dar inicio al proceso revocatorio de Nicolás Maduro. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque tenía que cumplir con cada uno de los detalles para hacer realidad esta payasada que brinda hoy el Ministerio Electoral. El CNE hace uso de cada uno de los espacios que le brinda el control político que ejerce y la legitimidad que le brinda la oposición. Y va llevando el Ministerio Electoral el país a esta mentira bufa de este referéndum sin sentido. Hace mucho tiempo quedó claro y muchos estábamos conscientes de lo que iba a hacer el gobierno en ese sentido y lo que iba a hacer la oposición, que en diciembre dijimos, bueno, ganaste y lo hiciste, tú quieres salir de verdad del gobierno, convoca el revocatorio ya. Pero tienes que convocarlo ya para que el revocatorio se pueda hacer este año, si no, no. Y la oposición lo que hizo fue bypassear el chiste para llevarlo a abril para que ¿para qué? Para esto que estamos viviendo. El CNE dice no, el gobierno dice no, y el resultado tiene que ser no. ¿Y por qué no lo presentaron? ¿Por qué no lo presentaron en enero? Porque el asunto es mantener a Maduro en el poder, porque el asunto es mantener el proceso chavista en el poder, no es salir. A mí me da mucho dolor porque hay gente en este país que cree seriamente que la oposición quiere salir del gobierno. Hay gente en el mundo que cree esa mentira, que creen que la oposición quiere salir del gobierno. Eso es lo más triste de lo que nos está sucediendo. Bueno, viéndolo de afuera, pareciera que están intentando hacer lo que puedan en un momento de caos, ¿no? Como que no hay otra cosa. El momento de caos lo avalaron ellos. Hay una cosa que va más allá de cualquier entendimiento. Estamos hablando de el régimen impuesto por un hombre que el 11 de abril del 2002 masacró a una población que no tenía armas y estaba en la calle exigiendo pacíficamente su renuncia. Y a eso se le ha vestido de democracia en 17 años, en más de 20 elecciones. Al hombre que entregó nuestra soberanía a Cuba, se le ha vestido de democracia en más de 20 elecciones. Al equipo de gobierno que instauró un apartheid informático, el primer apartheid informático de la historia del planeta, al hombre que es un criminal de lesa humanidad, se le vistió de democracia en 20 elecciones en estos 17 años. Eso no es estupidez, ni errores, ni utilizar las herramientas de la democracia. No. Eso se llama complicidad. Y el mundo no lo va a entender
y el país, nuestro país, no puede entenderlo si el mundo sigue vistiendo de oposición y creyendo que hace oposición, quien lo que hace es vestir de democracia a la tiranía. Y así vamos a seguir, profesor, hasta que no exista el quiebre real de ese planteamiento. El quiebre real tiene que nacer de la población ante la realidad, ante el vacío que está viviendo, ante esta realidad que te va golpeando de una manera tan evidente que no ves avance. En diciembre conversábamos, profesor, cómo esta misma oposición se iba a encargar de darle un mateo a este asunto del referéndum para poderlo llevar hasta el año 2017, y en ese año 2017 Maduro puede colocar como vicepresidente a un personaje como Diosdado Cabello. Si Maduro hace ese tipo de jugada y se ejecuta el referéndum, va a ser el gobierno el principal motor para poder ejecutar ese referéndum, y se llega a ejecutar ese referéndum, Maduro ganaría el referéndum, porque en el país nadie va a votar para que Diosdado sea presidente, lo cual le daría a Maduro una legitimidad extraordinaria frente a unas elecciones presidenciales en el 2019. Toda esa orquesta sigue andando, sigue tocando, mientras este Titanic se sigue hundiendo. Y lo peor del cuento es que esa orquesta tiene ya sus candidatos para gobernadores y alcaldes, y meter al país de nuevo en la rumba electorera para que siga teniendo el país. Mira, hay que cuidar los espacios, hemos ido avanzando, tenemos una Asamblea Nacional, ahora vamos por las alcaldías y gobernaciones. Sí, si bien no pudimos hacer el referéndum, o el referéndum no tiene el mismo sentido y contundencia, vamos a poder llevar al país poco a poco y desde las regiones hacia el mañana. ¿Por qué? Porque ese discurso lleno de estupideces y de mentiras también tiene un público que no quiere aceptar la verdad, que no quiere entender que el país está muriendo. Ahora, te hago esta pregunta. Esa palabra no quiere decir ni que la diga nunca, pero ¿cuándo una persona puede hacer algo, puede moverse con algo para poder cambiar este esquema que parece que va siendo en muchos países algo normal? Nicaragua, Ecuador, iba siendo en Brasil, iba siendo en Venezuela como extremo. Yo me hago una pregunta, ¿a dónde vamos, no? ¿Dónde están las mentes pensantes? O como que tú puedes ver la cosa desde otro ángulo y contribuyes a la claridad mental de los otros. ¿Cómo puede ser que un hombre que da la experiencia de ser un enfermo mental por su locura y tirarse contra lo imposible, como querer es tener en contra de la mayoría ahora que podíamos decir en Argentina, y resulta que él sigue y asumió el Mercosur como presidencia? Sí. Yo no lo entiendo eso, ¿no? Parece de afuera que esto, ¿cómo me lo explican que esto se pueda dar y los demás se callen la boca, o por lo menos hagan que están peleando contra algo y lo que hacen no da ningún resultado? Exactamente, se vive aquí en el país. Igual que como se apropió de todo desde 1999, cuando se permitió darle carácter originario a un proceso constituyente, el cual venía siendo ilegal porque estaba vetado en la Constitución de 1961, solo se logra con la complicidad, con el silencio cómplice, con la anuencia de los que estén interesados en que eso continúe. Es así de sencillo. Venezuela jamás debió haber sido admitida en el Mercosur. El protocolo de Ushuaia es claro. Venezuela violaba todas las condiciones para el momento, pero se admitió en el Mercosur. Y aquí la oposición aplaudió eso. Pero claro, hoy los que están señalando todo este tipo de cosas fueron y aplaudieron que Venezuela fuese incorporada al Mercosur. Por favor, eso es lo peor de este desastre. Lo peor de este desastre es que todavía el mundo no puede entenderlo, ni siquiera los venezolanos pueden entenderlo, porque no logran entender el tamaño de la traición, porque no pueden comprender, es realmente difícil. Uno tiene que, en mi posición, estando dentro, estando viviéndolo, todos los días tengo que hacer un esfuerzo, hay que hacer un gran esfuerzo psicológico, mental, para poder intentar despegarnos de lo que estamos viviendo día a día, e intentar ver la pintura completa, echarnos un poquito más atrás y darnos cuenta de cómo
cada una de las cosas son consecuencias de la inacción o la acción legitimadora de la oposición en cada uno de los procesos o accionar del gobierno. Entonces lo que nosotros estamos viendo es cómo el país se va muriendo, cómo se va hundiendo, cómo se perdió la identidad de Venezuela, cómo se le cambió el nombre, se le cambió el escudo y la bandera, cómo mueren venezolanos de esta manera. Profesor, estamos hablando de que está muriendo la principal reserva petrolera del planeta. Es una cosa que no tiene razón, es un nivel de absurdo totalmente imposible de explicarle a cualquiera. Estamos hablando de que es uno de los países con mejor capital humano, con capital humano más preparado, y resulta que lo que tenemos a nivel de gabinete, a nivel de ejercicio del poder, vendría a ser lo peor. Pero se le acusa a esta gente de ineficiente, y no son ineficientes, son la cosa más eficiente que hay para la destrucción, para la permanencia del poder, para mantener todo este desastre funcionando. Lo que estamos viviendo es eso, profesor, una organización criminal que va más allá del ejercicio del gobierno, que también ejerce la oposición y la cual tiene ramificaciones internacionales, está matando a la principal reserva petrolera del planeta, la está matando de hambre. Es una cosa que no tiene sentido. Ahí está. Esa es la gracia y por eso es que le resulta tan difícil al país entenderlo y por eso es que le resulta tan difícil al mundo comprenderlo. El mundo no puede entender eso y por eso es que hace mucho tiempo uno le explicaba a distintos sectores, a distintas personas con las que uno conversa, ojalá puedan entender si llegamos a despertar, si el país logra despertar y ejecutar los cambios necesarios, ojalá puedan entender después por qué pasó. ¿Por qué? Que lo que ustedes estaban oyendo allá afuera era mentira, que lo que ustedes están viendo por la televisión de lo que sucede aquí cuando sale un político diciendo estamos avanzando, conseguimos tantos miles de firmas para conseguir el referéndum, porque la voluntad popular expresada en el voto, cuando ese mundo tenga que entender que todo eso fue mentira, ojalá podamos despertar esa realidad y podamos recuperar a Venezuela y el mundo nos acompañe a esa realidad y no venga a censurar lo que se tenga que vivir en Venezuela. Porque lo que va a vivir Venezuela es una cosa horrible si quiere despertar, pero siempre traerá un despertar. Pero si Venezuela se queda totalmente adormecida, el dolor va a ser poco. La cicatriz será eterna. No va a haber manera de recuperar el tejido social de Venezuela y quizá no vayamos a tener Venezuela. Tengamos segmentos, pedazos de lo que fue un país. Qué triste, ¿no? Sabiendo que un país se puede automantener solo. El dinero... Si alguno puede es este. Lo que estoy diciendo con todo esto, y aparte, ¿cómo es posible que mentes que sabemos que están metidos en todos lados, o sea, las mentes que manejan Latinoamérica, los capitales que manejan Latinoamérica, lo que tú quieras llamarlo, porque sabemos que siempre están metidos la gente que tiene dinero, haya permitido que Venezuela caiga en este lugar? Porque sabemos que hay 25.000 formas de poder prever que no acontezca esto. Ahora todo se puede evitar. Ahora yo me hago la pregunta, ¿quién está beneficiando esto? Porque bueno, lo primero que... si me dijeras, esto está beneficiando a tal compañía, está beneficiando al presidente de los Estados Unidos o expresidente que tiene metido el dinero ahí adentro, si tú me dijeras tal grupo de empresarios o tal grupo bancario le conviene que Venezuela, el pueblo se muera de hambre, que no le importa nada, porque realmente mirándolo desde el punto de vista económico, si mueren millones no importa, total lo demás mejor porque se maneja de otra manera, porque el dinero en Venezuela está. El dinero, el día que quieran reactivar o poner gente que tenga o pueda sacarle una plusvalía al petróleo, va a volver a tener el sentido de que lo que era Venezuela antes. Y más allá del petróleo, profesor, claro, más allá del petróleo. Sí, Venezuela es una joya y esa joya es increíble como lo que han hecho. Y por eso me hago una idea, yo cuando Castro también arruinó los centrales, que eran los productos que tenía, es cierto que
que el azúcar había bajado, pero era que algo que entraba más directamente, hasta las vendió, creo que le vendió a Venezuela, o sea, que donde vendió otras centrales, esas viejas que tenía, igual las vendió. Yo me Ujú. gusta preguntar, ¿estamos en un mundo enfermo? ¿Estamos ante un Sí. mundo que la lógica no tiene sentido? ¿O es el humano así? Yo siempre he sentido que todos los colectivos, y el mundo es un inmenso colectivo, se basa en hacia dónde lo lleven los líderes. Si los líderes tienen algún tipo de interés contrario a lo correcto y la gente no es capaz de detectarlo para poder quitarle ese apoyo a ese líder y llevar un nuevo liderazgo hacia adelante, y ese liderazgo va más allá de quien ejerce el gobierno. O sea, ese liderazgo hay que abrirlo completo, el liderazgo religioso, el liderazgo cultural, el liderazgo comunicacional, que es tan peligroso hoy. Si esos colectivos no entienden que hay líderes viciados, y esos líderes viciados lo que transmiten es procesos negativos o aplauden procesos negativos, lo que vamos a tener es este desastre. Por eso también es gran parte de lo que está sucediendo a nivel global. Este inmenso desastre va más allá de las intenciones de la gente, por más que las intenciones de la gente han sido deformadas hasta mucho de lo que estamos viviendo. Pero si bien Venezuela hoy ve este desastre que está siendo regado por los ríos del envilecimiento y el embrutecimiento, en el mundo también se le está haciendo daño por otros tipos de liderazgo que manejan a un mismo nivel una gran perversión social. Y los resultados los estamos viendo en distintos gobiernos, en distintas acciones, en distintos movimientos políticos, culturales o sociales. Por eso, uno va mirando cómo se va deteriorando la ciudad en la mayoría de los países y el sufrimiento de millones y millones de personas. Y esto estoy hablando también de Argentina, donde pueda haber cambios, pero resulta que cuando te entras al país hay lugares donde no tienen electricidad, donde no tienen comida, donde no tienen nada para subsistir, leña para cocinar, gente humilde que tiene 7, 8 hijos, no sé ni cómo los mantiene y los destruye porque no le puede dar educación, no le puede dar nada, y es una mujer pobre, pero es una mujer que tiene 8 hijos sin marido y sin todas esas cosas. Yo me preguntaría, por eso yo digo, ¿a dónde vamos, no? ¿O de qué podemos estar hablando? Porque hablar de todo eso da dolor, o nos imaginamos que todo está bien, que no hay problema, que todo, como tú dices, todo va a ir mejorando. Ujú. O como aquel que se le dice, bueno, el sufrimiento después da inteligencia o el sufrimiento después te hace ver las cosas. Pero no sé qué se le puede estar viendo porque en Cuba el sufrimiento es espantoso y nadie vio nada. Los cubanos están Y viniendo acá como en balsa de goma de automóvil, una cosa, todas esas locuras. ya Y, nosotros inauguramos nuestra primera ruta de balsero. no la sabía, cuéntame un poco de eso. Sí, ya inauguramos nuestra primera ruta de balseros, ya fue detenido el primer grupo de balseros en las costas de Aruba, balseros No tenía esa venezolanos. información. Ya estamos avanzando, ya como le decía yo antes, los balseros del aire ya se acabaron, ya esa salida que teníamos por aire se va cerrando, cada vez hay menos líneas aéreas, por supuesto los balseros del aire ya están perdiendo la posibilidad de llegar por esa vía. Los que intentan pasar por la frontera colombiana ahora tienen un huequito, se les abrió un nuevo espacio para que puedan pasar, y vayan dejando, los que van a comprar y vuelven, y los que van y se quedan allá, y Pero yo hago una pregunta. ya. ¿Cómo no te vas a ir? Digo yo, si tú no tienes trabajo, ¿cómo consigues trabajo en Venezuela en este momento? Es que tú no puedes, yo no puedo juzgar a nadie que se vaya de Venezuela. Sería ridículo juzgarlo. Yo lo que quiero es que la persona que esté afuera entienda que hay un país por recuperar, que entienda que no vamos a venir con el cuento de que luchemos por la democracia, no, que entienda que hay un país por recuperar y que ese país que puede recuperar le va a dar mayor futuro que cualquier otro país allá afuera, que este país tiene todo para darle el mejor futuro del mundo a cualquier venezolano, que este país tiene todo para darle mejor futuro del mundo a cualquier persona del planeta que sepa valorar lo que significa Venezuela.
Eso es lo que hay que poner en la mente de cada persona. Eso es lo que hay que llevar para poder recuperar a Venezuela. Que lo que está aquí, que esta tierra, que esta belleza, que este poder, que lo que está enterrado bajo nuestra tierra, que lo que está a flor de piel en nuestras montañas, en nuestras playas, que lo que está ahí vale la pena, que no podemos dejarlo que se destruya, que no podemos dejar en manos de estos degenerados que el fin de esta tierra tan hermosa. Eso es lo que tenemos que meternos en la mente cada uno de los venezolanos y cada una de las personas que estén hasta interesadas en hacer el negocio de su vida. Aprender a querer este país. Aprender a entender que eso está allí y es nuestro, que no podemos entregarlo al imperio del absurdo. Eso es lo que tenemos que meternos entre ceja y ceja cada venezolano. Yo cuando hablo contigo y veo tu interés y veo tu amor hacia Venezuela, porque amor es aquello que no nos conviene, a nadie le conviene estar en Venezuela en estos momentos, y sin embargo saber que se ama a ese país, que se ama a esa persona, se ama a ese contorno, y sin muchas veces tener la esperanza que pueda salir adelante. Pero no hay que perder las esperanzas, eso es lo que más eso es lo que yo quiero decir. Nos va a llevar a la realización. Es que es tan fácil, profesor. Es tan fácil, profesor. Entendiendo, uno, que hay que terminar y ponerle fin a la destrucción. Pero aquí dos, vamos, espera un poquito. Ponerle coto a la mentira. Empezar a hablarle al país con la verdad. Hacer que la gente asuma su responsabilidad, detener la impunidad, empezar a generar confianza y hacer que cada venezolano se haga responsable de construir el mañana. Ahora, no es complicado, más teniéndolo todo en esta tierra. Ahora yo voy a esto. ¿Cuál o qué se está provocando? ¿Una reacción de agresión? Resultado de que las Fuerzas Armadas se levanten y maten a un montón de esta gente, porque sería lo mejor que se podría hacer en el caso particular, porque ellos no van a dejar que sean la fuente de que se hacen millonarios toda esta gente, van a permitir sacárselo de las manos. Exactamente. Porque ellos creen que tienen la razón, y es lógico, cada uno puede tener la razón lo que quiera. ¿Qué es lo que piensan? ¿Dejar que se vaya muriendo más Venezuela para así todos los latinos aprendan de que esto no sirve para nada, pero si no lo sufren en carne propia, otros países van a pasar por el mismo camino? No lo entiendo. Dejar que cuando se recupere Venezuela vayan los grandes capitales y se adueñen de una política que tampoco le va a convenir a Venezuela. La verdad, mi querido Noel Alejandro Leal desde Venezuela, qué difícil situaciones. Qué difícil. Es muy complicado. Muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado, profesor, porque pasa, primero, por querer oír la verdad. Pasa por enfrentar eso que nos está gritando en el fuero interno de cada venezolano desde que esta desgracia comenzó. Pasa por admitir que hay malos venezolanos. Pasa por admitir que hay venezolanos oportunistas. Pasa por admitir que hay venezolanos cobardes. Pasa por admitir que hay venezolanos que prefieren vivir la vida sumida en la mentira. Si el resto de los venezolanos entendemos que esa realidad existe, podremos entender que hay que ponerle coto a esta desgracia y podremos entender que el mañana lo que trae futuro y un hermoso futuro. Que esa Venezuela que está muriendo hoy puede dar mañana el inicio de una semilla hermosa y que nos una no solo en la construcción, sino en la responsabilidad de mantenerla, de quererla, de amarla, de desarrollarla. Cuando uno tiene ese compromiso que yo quisiera que cada venezolano sintiera, cuando uno va despertando ante el amor de este país. Hoy me preguntaba una amiga, una señora española
que eligió Venezuela como su tierra para vivir. Ella llegó en el año 1957 a este país. Ella es más venezolana que muchos venezolanos, es más venezolana que yo al tener muchos más años en esta tierra, y ella es una venezolana que eligió a Venezuela como su país, no que le tocó nacer en Venezuela. Interesante. Y ella me preguntaba, Noel, ¿quién te enseñó a querer a tu país? Porque yo no quise el mío. Yo me vine de España porque yo no quería estar en España. Y me decía, ¿quién me enseñó a querer a mi país? Yo le decía, más allá del concepto de quién te enseña, es cómo lo sientes. Y veíamos a la gente, estábamos en un área pública, y veíamos a la gente, veíamos el comportamiento de la gente de manera sucia, regando basura en las calles, tirando un papel en el piso, viéndolos cometer arbitrariedades en el tránsito. Yo decía, es que lo que pasa es que no le hemos enseñado nada a esta gente. Hay gente que no necesita que le enseñe. Hay gente que nace con ese amor, y como esa gente hay miles y miles en Venezuela. Pero muchos de ellos no nos hemos dedicado a enseñarles a los demás a querer el país. Y hemos dejado que los que no quieren el país tomen la batuta. Hemos dejado que los que odian al país tomen la batuta y les enseñen lo peor al país. Hemos permitido que esos 911 firmantes que se arrastraron ante Fidel en 1989 sean los que eduquen generaciones. Y cuando eso queda, lo que tenemos es ese legado de destrucción, de apatía, de flojera, de mendicidad. Eso es lo que hemos permitido, y eso es a lo que tenemos que poner fin. Fíjate lo que tú estás diciendo. Es interesante, ¿no? Lo que estás diciendo tú es lo que está pasando en Miami, en ciertas áreas de Miami. Tú ves que no respetan el tráfico, tiran los papeles por la calle, no respetan, la delincuencia está avanzando, y los políticos, inclusive nosotros, lo permitimos. Los medios de comunicaciones no lo hablan, no lo ocultan. El peor estado para vivir de los Estados Unidos es acá un lugar latino. Y yo me pregunto, ¿somos culpables por dejar que eso acontezca y los de acá, el alcalde, otro lo más, no hablen? Y eso, la crítica hacia uno mismo creo que tiene que ser constructiva para que no se llegue a una destrucción de los que viven en esa área. Es fundamental. La gente cree que coño, yo lo que quiero es tener libertad, déjame hacer. No, chico, eso no es, ¿vale? Tú tienes un compromiso como contigo y para con tu comunidad. Tú tienes un compromiso por un vivir correcto, por un desarrollo, por darle futuro a tus hijos en un ambiente correcto. Tú tienes un compromiso contra esa tierra a la que llegaste, que elegiste, o la tierra con la que naciste. Eso hay gente que no lo tiene por razón directa. Eso hay que educarlo, hay que enseñarlo. Y hay que censurar lo que está mal, ¿vale? Lo que está mal y debe ser censurado, señalado y corregido. Sea de quien sea. Ese permisivismo lo único que trae es complicidad y destrucción. Lo que está mal, y aquí durante años se aplaudió lo que estaba mal, y cuando se aplaude, se tolera, se oculta, no se señala lo que está mal, el resultado es la Venezuela de hoy. Sí, o se justifica. Exactamente, no, eso no puede ser, ¿vale? Bueno, lo mismo está pasando en Jayalía, lo que estoy diciendo, acá en una sociedad de Jayalía, hay otras ciudades al lado que están a 3 cuadras que son diferentes totalmente. Pero tú ves la falta de respeto en el tráfico, la falta después que se extiende a todos lados, todo el mundo quiere pasarte uno arriba al otro, no ponen las luces de giro, los papeles te tiran en la calle, la gente no tiene respeto hacia la autoridad. Ahora masifique eso al proceso político. ¿Qué pasa cuando quienes tienen la vocería para señalar que lo que está haciendo la dirección política del país está mal, viola la ley, viola hasta el sentido común, no lo señalan, no lo censuran, más bien lo aplaude y lo acompaña? No queda país. Aquí el chavismo agarró un cuchillo y atravesó Venezuela, y la oposición le puso la mano a ese cuchillo y lo movió de arriba a abajo, no buscó sacarlo. Entonces ese proceso ha venido desangrando a la nación. Esa es la realidad de lo que está viviendo Venezuela, y es la realidad que debe empezar a comprender el resto de los venezolanos y el mundo. No es posible el nivel de control social que permite la inacción de todo un país al ver que están desangrando, lo que están matándolo,
sin la complicidad consecuente de quien viste de democracia a la tiranía. Es imposible. Son 20 elecciones en 17 años. Si este drama lo estamos viviendo de una manera tan contundente en cada uno de estos años, si Hugo Chávez era evidente en su proceso de destrucción, si cada uno de los aparatos fueron denunciados por fraudulentos, cada uno de los equipos se demostraron que eran manipulables, cada uno de los sistemas electorales se demostró que eran manipulables, que se demostró que demográficamente es imposible las tasas que maneja de natalidad, población e inscritos que maneja el Ministerio Electoral, si todo eso está claro, ¿por qué el mundo sigue aplaudiendo que se hagan elecciones en Venezuela? ¿Y cómo es posible que hayan venezolanos que se presten a seguir maquillando de democracia esta desgracia? Porque Eso no va los descarados son descarados para hacerlo. Los otros que entre comillas quieren que sea democracia, no, eso no se puede hacer. Esto hacen cualquier cosa, insultan, pasan por arriba, invaden, hasta como que pasó en el Mercosur. Yo tomo el poder porque lo quiero tener y se acabó. Entonces... ¿no? Es que fuiste permisivo cuando lo dejaste entrar. Exactamente. Por eso cuando tú si lo hubieses parado a tiempo no estuvieras pasando por eso. Pero eso es lo que está pasando en Miami. Por no poner las cosas a la gente en vereda, se está permitiendo por muchas razones, porque hay que esperar que se adapten, hay que esperar que las cosas, y tú seas permisivo. Llega el momento que te comes, te destruye la sociedad. Y yo pienso, hay que hablarlo, no hay que hablarlo, porque si no vas en contra de... No, hay que hablarlo, porque es mi casa. Yo no voy a permitir que la gente destruya mi propia casa. Es una cosa de locura eso. Y ustedes tienen... Y hay que hablarlo en voz alta, profesor. Y hay que hablarlo en voz alta, porque las voces del permisivismo, las voces de la complicidad, las voces que señalan que eso hay que tolerarlo, esas voces son muchas. Esas voces son más. Esas voces tienen más medios, esas voces tienen más capacidades de difundir la mentira, de ocultar la verdad. Por eso hay que decir las cosas en voz alta, ¿sí? Y hay que decirlas por su nombre, y hay que señalar lo que está mal, y hay que decirle al mundo y a cada persona, chico, esto es lo que está pasando, te están mintiendo y tú estás colaborando en esa mentira. Esa destrucción que está sucediendo allí es cuota tuya también de responsabilidad. Y eso hay que expresarlo de una manera contundente. No se puede seguir con medias tintas. Cuando el mundo, por lo menos algo tiene que dejar Venezuela de enseñanza, esta situación que está pasando Venezuela hoy. Si bien los venezolanos no están aprendiendo absolutamente nada y siguen queriendo seguir sumidos en la mentira, el mundo tiene que aprenderlo. El mundo tiene que entender que estas técnicas para la destrucción, para matar una nación, están allí y fueron empleadas todas en Venezuela. Que a toda una población durante años se le inyectó tolerar lo que no debe ser tolerado, aplaudir lo ilegal, aplaudir lo inmoral y permitir que lo que no está bien se haga ley. Eso es lo que hizo posible la destrucción de la nación. Y creo que tú lo expresas de tal manera que por eso te digo, si yo lo asocio a Miami, que están siendo lugares que están considerados los peores de los Estados Unidos, y porque los políticos lo permiten por no hablar de una cosa a la otra, yo creo que son tan responsables los que vivimos aquí si no lo hablamos. Y eso es la verdad, guste lo que le guste a cualquiera. No podemos permitir que la irresponsabilidad y la destrucción de la sociedad, uno se calle cuando está aconteciendo esas cosas. Mi querido Noel Alejandro Leal, te acompaño. No te puedo decir más nada. Te doy lo que tengo, lo que me permite esta maravillosa radio para ti, y tú sabes que lo tienes. Gracias, profesor. Gracias en nombre de la Venezuela posible, de esa Venezuela que podemos rescatar, que podemos revivir, que está allí, que está latiendo aun cuando está muriendo, por esa Venezuela que vale la pena luchar, por esa Venezuela que está allí, por esta belleza de país. Gracias. Te acompaño, no te puedo decir más nada, y tú sabes que
en momentos difíciles lo mejor que se puede hacer es acompañar a la persona. Un abrazo grandote y siempre nos tienes acá. Gracias. Gracias. Y así nos desconectamos de Venezuela en vivo. Y ahora